Hola muchachos, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal, tutorial de cómo hacer tu propia herramienta multiboteo y cómo personalizarla. Espero que les valga y que disfruten el video. Chicos, se van a la página de Ventoy, es muy fácil, si no la tienen a mano pues ponen en Google Ventoy tal cual y les va a aparecer como la primera sugerencia. Bueno, pues decirle que esto es una herramienta de código abierto, etcétera, que nos permite crear un dispositivo de arranque para cuando necesitemos usar nuestras ISOs en distintos formatos, sea MBR, GPT, sea UEFI o sea BIOS. Amigos, esto es maravilloso, esta es la solución definitiva para cargar siempre con un pendrive. Pues bien, nos vamos ahí al primer enlace donde dice Ventoy para Windows. Clicamos ahí, bien. Como pueden ver, está en este momento la última actualización es la 1.039 y nos vamos abajo a donde dice Windows. En este caso ustedes le darían guardar. Yo le voy a dar cancelar porque ya la tengo guardada. Y seguimos. Ahí como ven, ya la tengo en el escritorio, vamos a descompactarla. Deben de tener WinRAR instalado, 7zip, algún descompactador. Y es muy sencillo muchachos, la abren, van a ver que tiene un ejecutable que dice Ventoy. Pues lo seleccionan. Ahí conecté mi memoria, el pendrive que voy a usar. Le dan clic derecho a ejecutar como administrador para que no les dé fallo. Escogen la memoria que desean y le dan al botón instalar. Ahí nos va a advertir que toda la información que haya en el dispositivo va a ser borrada y nos muestra una segunda advertencia para que estemos seguros. Y venga chicos, es un proceso que la verdad no demora nada. Vamos a ver cómo va. Y listo, ya lo tendríamos. Le damos a aceptar. Cerramos el ejecutable. Y bueno muchachos, nuestro siguiente paso sería abrir equipo, irnos al dispositivo. Como ven, se ha cambiado el nombre, se llama Ventoy. Y aparentemente está vacío, ¿verdad? Pues nada, lo siguiente que tendríamos que hacer es localizar nuestras ISOs, nuestras versiones de Windows o nuestras distribuciones de Linux, lo que queramos mantener en este dispositivo multibooteable y copiarlo. Y directamente soltarlo aquí dentro. Y lo voy a dar pegar. Como pueden ver, ya yo lo tengo ahí. Así que le daría pasar. Y esto sería todo. Copiar ahí adentro las ISOs que queramos. Pues venga chicos, hagámonos de cuenta que ya las copiamos. Volvemos ahí adentro. Aquí está la USB y miren, tenemos colocadas una versión de MiniOS, Windows 10 y una versión de Windows XP Servipad 2. Pues nada, si la quieren probar, pues lo más sencillo sería que la cerraran y la probaran en su computadora o en cualquier dispositivo que necesitaran instalar. En este caso ya yo la he probado en una laptop y la verdad que funciona perfectamente. Como dato extra muchachos, también le voy a dejar en los enlaces este archivo que es una carpeta para personalizar nuestro dispositivo multibooteable. Viene comprimido, lo extraen igualmente. Aquí está, lo abren y lo único que tendrían que hacer es copiarlo y pegarlo, acá en su dispositivo. Le damos que sí, lo copiamos y ya estaría listo cuando termine muchachos. Actualizan, cierran el dispositivo, así que vámonos a probarlo ahora en otro equipo.
como pueden ver, nos quedaría de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que esto aún es más personalizable. Como pueden ver, ahí está Windows Mini OS, Windows 10. Presionamos Enter y nos lleva al instalador. Así que todo bien hasta ahí, chicos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir un paso extra. Pues chicos, para continuar con la personalización de nuestra unidad de buteo, yo en mi caso tengo esta imagen por acá. Déjenme comentarles que deben de estar seguros que la imagen tenga las siguientes propiedades. Se van a clic derecho, propiedades, y vienen aquí a detalles. Y la imagen tiene que tener 1920 por 1080 píxeles de dimensiones y estar en PNG. Pues chicos, en este caso tenemos esta imagen que la tendremos que copiar y dejarla dentro de nuestro dispositivo Ventoy. Acá exactamente la carpeta temas, la pegamos y una vez que esté dentro la sustituimos por esta que dice background. Renombramos con F2, eliminamos el background que hay y buscamos nuestra imagen, que en este caso, a ver dónde está, sería esta que está acá. En este caso sería esta que está acá, sin título. Igual cambiamos el nombre, control V y pegamos background, actualizamos. Y muchachos, eso sería todo para personalizar. Si quieren hacer algunas modificaciones más avanzadas, pueden abrir la carpeta de temas igual. Acá se van al archivo que dice tema y por ejemplo acá donde dice Ventoy, yo voy a poner CompuCentro Fenómeno, que es el nombre de nuestro canal. Aquí le podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, pero eso lo vamos a dejar así. Acá abajo donde dice seleccione un sistema operativo y en inglés, vamos a ponerlo en español. Seleccione un sistema operativo. Vale chicos, y le damos a guardar. Pues actualizamos, cerramos y nos vamos a la prueba en el otro dispositivo. Ahí encendió, presionamos la tecla para bootear, en este caso es F12. Y muchachos, como pueden ver, nos quedó nuestra herramienta multibuteo CompuCentro Fenómeno. Las modificaciones que hicimos seleccionen un sistema operativo y en este caso las ISO que habíamos copiado. Pues eso es todo muchachos. Si les sirvió, si les fue de ayuda, dejen su like que se agradece. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios que siempre respondo los comentarios. Ayúdame con esa suscripción y nos vemos en el próximo vídeo muchachos.